Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al canal Cook, Eat and Listen. Yo soy Fabi Ham y hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mi receta del pozole rojo con setas. Es una receta que es más fácil y rápida de cocinar porque no lleva carne, pero no le pide nada en sabor a la receta original. Ya estamos en septiembre, así que qué mejor que celebrar, aunque sea en casa, pero con un rico pozole. Quédense para conocer la receta y mientras tanto, yo le doy el visto bueno. El primer paso es cocinar el maíz. Para esto vamos a lavarlo varias veces hasta que el agua salga clara. Vamos a cocer el maíz, agregamos la cebolla, los ajos, suficiente agua y el tiempo que yo utilizo es aproximadamente media hora en olla express. Solo hay que asegurarnos que el maíz quede suave. Mientras tanto, vamos a preparar la salsa para el pozole. Vamos a poner a hervir los chiles en un poquito de agua y vamos a proceder a desvenarlos y a remover las semillas. Los vamos a licuar junto con los jitomates, el ajo y la cebolla. También agregamos una cucharadita de sal o puede ser al gusto, una cucharadita de comino y media cucharadita de orégano. Agregamos un poco del agua con el que cocimos los chiles. Y licuamos bien. Dependiendo de tu licuadora, a lo mejor necesites agregar un poco más de agua. Calentamos el sartén con un poco de aceite y vamos a freír la salsa por aproximadamente 20 minutos. Checamos que nuestro maíz ya esté cocido, removemos el ajo y las cebollas y agregamos la salsa. Dependiendo de tu licuadora, a lo mejor requieras colar tu salsa antes de vaciarla al maíz. Revolvemos y dejamos que hierva para que los sabores se empiecen a mezclar. Agregamos un poco de agua si lo vemos un poco espeso. Mientras tanto, vamos a preparar las setas. Las desmenuzamos, puedes también utilizar champiñones. Calentamos un poquito de aceite y las sofreímos. Aquí puedes condimentar con diferentes especias. Yo utilicé una cucharadita de pimienta cayenne, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta negra y sal al gusto. Sofreímos hasta que se suavicen y el agua que van soltando se evapore. Agregamos las setas al pozole. Revolvemos y checamos si le hace falta sal. Ya para terminar picamos lechuga, rábanos, cebolla blanca, limones y servimos. Puedes agregar orégano, chile en polvo y aguacate si así lo deseas. Si se animan a probar esta receta, déjenme en los comentarios qué les pareció, denle like a este video, compártanlo y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Les deseo felices fiestas y hasta nuestro próximo encuentro. Elijan comer rico y sano. Buen provecho.